Nosotros somos Antena Global, un grupo de universitarios lasallistas listos para presentar nuestro podcast. ¿Y para qué? Dedicado a la experiencia estudiantil, brindando consejos a voces de expertos. Empezamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Ocampo y bienvenidos a su sección de Cosas que no sabías. Bueno, en este episodio, que es el número 1, platicaremos un poco sobre los procesos de colonización y cómo estos procesos influyen en el desarrollo e interacción de los países, ya sea del país colonizador o el que es colonizado, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la historia. Tal vez lo que más rápido podamos recordar son los procesos de colonización anglosajones, ¿no? Por ejemplo, en el norte de América, en India, etc. ¿Por qué? Porque esta clase de procesos siempre suele tener ciertas características según la cultura o el país que lo haga. Por ejemplo, en el Reino Unido sabemos que estos procesos de colonización siempre fueron muy violentos, en los cuales había mucha segregación, se asesinaba por completo a la población indígena del territorio. El ejemplo perfecto pues es Estados Unidos, ¿no? Esto con el fin de que la cultura original de ese territorio pues pierda fuerzas, no se pueda desarrollar, no pueda tener una interacción libre, y así el país colonizado se quede ese territorio. Igual, por ejemplo, vemos el sistema de castas, ¿no? Que fue justamente impuesto por el Reino Unido a la India. Ahora, el colonialismo siempre ha establecido estructuras de gobierno que perduran por muchos años. ¿Por qué? Porque se adoptan sistemas políticos impuestos por las grandes metrópolis. O sea, suelen ser sistemas donde la nación suele estar muy centralizada, con una muy mala distribución de los recursos. Y pues bueno, un ejemplo de esto muy fácil es África, ¿no? ¿Por qué? Porque sus países no tienen fronteras que correspondan a una buena distribución de todas sus tribus. No, la delimitación territorial se hizo pues en base a medidas, a meridianos, con tal de repartir el territorio africano de la forma pues que más le convenía a las potencias en esa época, ¿no? Por ejemplo, está el genocidio de Ruanda entre Hutus y Tutsis, exacerbado pues obviamente por la administración belga. Este es un ejemplo que nos puede interesar mucho, ya que los Hutus y los Tutsis eran una población que antes de la llegada de los belgas, si bien no era población amiga, pues sí tenían bastante interacción entre ellos. ¿Por qué? Pues porque lo ocupaban para el comercio, lo ocupaban para las negociaciones, para la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegaron los belgas, hicieron una confrontación entre estos dos, e incluso les cambiaron los nombres, les quitaron su identidad. Algo parecido también es en América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque esta imposición colonial por parte de España y de Portugal, pues tiene estructuras de poder muy concentradas en las élites, que en este caso pues eran las élites criollas. Esto que hace que las desigualdades se perpetúen y que este sistema de castas, el cual estábamos comentando, se acrecente. Claramente un problema muy grande es que este tipo de sistemas deja una dependencia económica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el país colonizado se independiza, por ejemplo, en el caso de México, que se independizó de la corona española, el país que se independiza tiene que buscar nuevas fronteras, tiene que buscar un nuevo modo de subsistir, de crear el Producto Interno Bruto, de tener intercambio con demás naciones, porque sabemos que hace falta de su reconocimiento para que el país pues, pueda establecer relaciones formales, ¿no? Cosa que Francia lo sabía muy bien. En África, por ejemplo, los países africanos tuvieron una independencia un poco complicada, pero la lograron. Ahora, esa independencia, pues yo diría que pues fue una libertad pues un poco fáctica, porque si bien ya no estaban las fuerzas militares de la otra nación en su país, ahorita mismo, en el siglo XXI, siguen dependiendo económicamente de Francia. ¿Por qué? Porque tienen acuerdos en los cuales solamente pueden vender sus recursos naturales al gobierno francés, ¿no? O si tal vez no está estipulado en papel, son cosas que los gobernantes lo saben.
lo que hace que también se genere una desigualdad en las cadenas de producción, porque obviamente los países del sur global no tienen la infraestructura para manejar toda la industrialización de sus productos, manejar sus recursos naturales para convertirlos en bienes, y bueno, de los servicios ya ni digamos, ¿no? Por ejemplo, el emperador Leopoldo II de Belga, bajo todas las dinámicas de explotación de caucho en el Congo, dejó secuelas de atraso económico, de conflictos armados en la región, por el poder, por la administración de recursos. En el caso de América Latina, podemos ver que la economía fue basada principalmente en el monocultivo, en la minería, y pues esto fue diseñado para servir a los intereses europeos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Gran Colombia o incluso de la Nueva España, ¿no? Principalmente con todos los rezagos que dejaría después, que no se eliminarían hasta la Revolución Mexicana, ¿no? Por ejemplo, las tiendas de raya. Ahora, las empresas extranjeras también juegan un papel importante. Me refiero únicamente a los sectores estratégicos de la economía. Por ejemplo, el caso de las petroleras británicas o de las petroleras estadounidenses, como el día de hoy siguen explotando, si bien naciones que ya no son sus colonias, que sí siguen dependiendo directamente de estas potencias. Esta clase de dinámicas en el siglo XXI las podemos observar de una forma mucho más clara con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Por ejemplo, este tipo de préstamos suele ser de esta característica. ¿Por qué? Porque es obvio que las naciones del sur global nunca tendrán los recursos suficientes para pagar estos préstamos, lo que genera un endeudamiento eterno y una dependencia económica. Este sistema de divide y vencerás sigue perdurando al día de hoy, por ejemplo, bajo los estereotipos de belleza, ¿no? Una persona suele ser más bella bajo los cánones de la sociedad si tiene características físicas de las potencias colonizadoras. Y todos estos procesos de poscolonialismo ayudan a entender que las dinámicas internacionales van evolucionando y que cada vez es necesaria una mayor soberanía, una mayor independencia nacional, un mayor respeto, una mayor solidaridad y obviamente una mayor cooperación. Pero este tipo de cooperación no tiene que ser como lo hace la Commonwealth, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una cooperación que beneficie al sur global. Y no hay mejor forma de lograr esto que estableciendo leyes claras, teniendo de verdad un libre mercado y pues eliminando todas estas aprobaciones y sanciones del Consejo de Seguridad que solamente beneficia a unos pocos. Recordemos que necesitamos un mundo mucho más interdependiente, con mecanismos de cooperación más funcionales, y con esto estaríamos dejando la colonización a un lado, ya que estaríamos poniendo primeramente la soberanía de los pueblos, que es lo que necesitamos actualmente. Gracias. Esto fue Cosas que no sabías con David Ocampo. Hola amigos de Antena Global, el día de hoy en esta sección de deportes, en el capítulo 1, hablaremos acerca de los deportes de temporada que son el fútbol, el basquetbol y el béisbol. Sin embargo, empezaremos a hablar con el fútbol y dentro de la Copa de la Liga de Inglaterra tenemos que el miércoles 30 de octubre se enfrentó el Liverpool y el Brighton, el cual terminan con un marcador 3-2 a favor del Liverpool. También tenemos que se enfrenta el Aston Villa y el Crystal Palace, en el cual resulta vencedor el Crystal Palace con un 2-1. También uno de los más importantes, el Manchester United se enfrentó contra el Leicester City, el cual termina perdiendo con un marcador de 5-2 a favor al Manchester. El Newcastle United también se enfrentó contra el Chelsea, el cual termina siendo vencedor con un 2-0 a favor del Newcastle. También por otro lado tenemos que Arsenal vence a Preston North con un 3-0 y el Tottenham Hotspur vence al Manchester City con un 2-1. Dentro de la Serie de Italia, en la Serie A, tenemos que el Empoli se enfrentó contra el Internazionale, el cual resulta vencedor con un 3-0. El Venezia contra el Udinese termina con un total de 3-2 a favor del Venezia. Atalanta también resulta vencedor contra el Monza. Y tenemos un empate entre la Juventus y el Parma. También tenemos que en la parte del Conmebol de Libertadores se enfrentó el Peñarol contra el Botafogo y termina siendo el vencedor Peñarol con un 3-1. Dentro de la parte de béisbol tenemos que Los Ángeles se enfrenta contra los Yankees de Nueva York, en el que terminan en un 4-11 a favor los Yankees de Nueva York.
en los que los puntos importantes dentro de este partido fue que Freeman bateó un home run al jardín derecho de 343 pies y Betts anota. También Verdugo falla con un rodado a primera, en el que Valpe anotó, Bells a tercera, y así es como se mete una carrera por parte del equipo de Nueva York. Volpe volteó un home run entre el jardín izquierdo y central a 390 pies y Judge anota. Y por parte de Los Ángeles, Smith batea un home run entre el jardín derecho y central. Freeman también falla por jugada a la selección a segunda y Edman anota. Betts out en la segunda, y por mientras los Yankees, Bells batea un home run al jardín derecho, así anotando una carrera. Verdugo falla por jugada de selección a segunda y Volpe anota, por lo que Bells avanza a tercera y terminan con una anotación. Y es así como Los Ángeles terminan siendo vencidos por parte de los Yankees de Nueva York. Por otra parte, tenemos que los Nuggets se enfrentaron contra los Nets, Mavericks contra Timberwolves y los Kings contra los Jazz y Pelican Warriors. En el partido, los Nuggets y los Nets terminan con un total de 144 y 139 a favor de los Nuggets, en el que los líderes del juego terminan siendo Nikola Jokic y Dennis Schroeder. En el partido de Mavericks y Timberwolves terminan con un total de 120 y 114 favor Mavericks, en el que los líderes del juego son Kyrie Irving y Anthony Edwards. Mientras que los Kings contra los Jazz terminan en un total de 113 y 96 favor los Kings. Y por último, los Pelicans versus los Warriors terminan con un total de 106 contra 124 favor los Warriors, en los que los líderes del juego son Zion Williamson y Buddy Hield. Mientras que por parte del 31 de octubre tenemos que los Yankees y los Dodgers se enfrentan en el último juego de la Serie Mundial, por lo que el jugador número 21, el pitcher Buehler, termina la entrada con un ponche a Verdugo, así haciendo que los Dodgers se coronen como el equipo ganador de la Serie Mundial del 2024. Muchas gracias, amigos de Antena Global, aquí nos seguimos escuchando y muchas gracias. Esto fue la sección de deportes en Antena Global. Muy buenos días, muy buenas tardes, esperemos que se encuentren todos bien. Esta sección se denominará como sección nacional y en ella abordaremos temas que tengan que ver con nuestro país. Para esto traemos una recopilación de las principales noticias, las cuales también discutiré con ustedes y esperemos que sea de su agrado. Bueno, la primera noticia para esta semana tiene que ver con la COFECE. Este organismo gubernamental presentó una demanda en contra de 4 empresas debido al abasto de fármacos. Y sumado a esto, se exige una reparación del daño por la cantidad de 2.300 millones de pesos. Ahora es importante que todos sepamos que esta es la primera demanda que el gobierno lleva a cabo en contra de empresas. En este caso son 4 empresas multinacionales de fármacos. Y es importante resaltarlo porque realmente podemos ver un progreso en todo lo que implica la justicia. Y hablando de justicia, hay que hablar evidentemente sobre el tema más controversial durante las últimas par de semanas, que es la reforma al Poder Judicial. Sobre esto, tenemos que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó su renuncia ante el Senado. Él afirma que la razón para presentar su renuncia se debe a que busca conservar su derecho a su pensión vitalicia, el cual el gobierno en turno afirmó que se respetará, siempre y cuando se renuncie antes de que empiece el periodo para las elecciones. Entonces aquí tenemos que realmente los puestos actuales de quienes se encuentran en el poder judicial realmente en un futuro no se ven ahí. Esto implica un cambio importante, ¿sí? Y si bien en este programa no venimos a juzgar ni mucho menos a dar detrimentos a las reformas que haga el gobierno en turno, sí es importante para nosotros señalar que el hecho de un cambio tan radical puede o no afectar a sectores muy importantes dentro
dentro de nuestro propio país, lo cual puede llevar también a un error de funcionamiento en algún punto. Ahora también es importante resaltar que el Senado se va a reservar el derecho a aceptar o no la renuncia del magistrado, ya que está dentro de las facultades del Senado. Sabemos que no todos somos expertos en esto, así que voy a dar un pequeñísimo resumen sobre el Poder Judicial. Los magistrados, al momento de presentar su renuncia, lo tienen que hacer ante el Senado de la República, y dentro de sus facultades, tiene pues no solamente el aceptar o negar la renuncia, sino básicamente está el ser el contrapeso hasta cierto punto del Poder Judicial, algo que es básico dentro de nuestro país, el equilibrio entre los tres poderes. Ahora, sobre este equilibrio, es importante para nosotros mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que va a desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, el cual junto a otros 6 organismos y entes autónomos desaparecerán a lo largo de este sexenio y se integrarán en diferentes secretarías. El INAI se integrará en la Secretaría de la Función Pública, que ha sido renombrada como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Por qué digo que es importante hablar sobre esto cuando menciona los equilibrios? Porque, de acuerdo a importantes fuentes políticas, muchos mencionan que así el gobierno se convierte en su propio juez y verdugo en el ámbito de la privacidad y en el ámbito del manejo de la información. Es decir, Es decir, que ya no solamente tenemos un gobierno capaz de tomar decisiones en cuanto al poder judicial teniendo la capacidad de influir con ellos, sino que también ahora tiene la capacidad sobre decidir qué es privado, qué no es privado, qué se puede hacer público, qué no se puede hacer público. En un principio, el INAI se plantea como un instituto que hace pública la información y que no depende directamente del gobierno. Sin embargo, ahora con este nuevo cambio, podemos observar que pues no solamente el gobierno ha tomado el control del manejo de la información, sino que también ahora va a manejar el Poder Judicial. Y aunque muchos apoyan la reforma, como la escritora y presentadora de televisión Sabina Berman, quien a través de una serie de publicaciones en la red social X mostró su apoyo a la reforma, ya que la ha tachado de corrupta al Poder Judicial, esto debido a que en su pasado se vio obligada a pagar 200,000 pesos a un juez para que resolviera un caso a su favor, y al momento de decir a su abogado, oye, ¿sabes qué? Hay que demandarlo, y cito, le dijo: en este país no hay con quién hacerlo. En otras palabras, ¿con quién vas a demandar a un juez si todo el Poder Judicial está coludido? Esto fue la sección nacional de Antena Global. Bad Bunny y su apoyo político a Kamala Harris. El 29 de octubre, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al salir en defensa de Puerto Rico, su isla natal, después de comentarios bastante ofensivos de parte de Donald Trump y el comediante Tony Hinchcliffe, en el que se refirieron a Puerto Rico como una isla de basura. Y es que ya sabemos que Trump nunca ha tenido la mejor relación con la isla, pero lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Benito, quien no dudó en pronunciarse en contra de estos comentarios. Y bueno, lo que hizo exactamente fue criticar la postura de Trump, mostrando su apoyo en específico a Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, refiriendo que Kamala es una de las pocas figuras políticas que ha mostrado un interés genuino por los problemas de Puerto Rico. Lo que hace más interesante estos comentarios es que, a diferencia de otros artistas, Bad Bunny no suele meterse en temas políticos de manera tan directa, pero podemos ver que cuando lo hace deja en claro que no tiene miedo de expresar su opinión, y esto es algo lógico, ya que es uno de los artistas más influyentes de la música latina actualmente y su voz tiene un peso y lo sabe. Cabe aclarar que ante esta reacción de parte de otros artistas, aparte de Bad Bunny, como lo fueron Ricky Martin y Jennifer López,
el equipo de Trump salió a comentar que este comentario era únicamente una broma y que no reflejaba la visión de Trump o de su campaña. Cabe recalcar que Trump depende bastante del voto latino en estas próximas elecciones de Estados Unidos. La forma más clara en la que Bad Bunny mostró su apoyo a Kamala Harris fue por medio de compartir historias en su Instagram de un discurso que emitió la vicepresidenta Kamala Harris, en el que se dirige a los puertorriqueños en espera de obtener su voto. Bad Bunny llegó a compartir 4 videos de este discurso que da Kamala Harris, en el que habla directamente a los votantes, diciendo que como presidenta reducirá el costo de la vivienda, invertirá en pequeñas empresas y empresarios y luchará por asegurar finalmente el acceso igualitario a programas que fortalezcan el sistema de atención médica y que apoyen a los niños, así como a las personas mayores y a los trabajadores. Buscará crear una nueva fuerza especial sobre economía de Puerto Rico, donde el gobierno federal trabajará con el sector privado, con organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios para fomentar el crecimiento económico y crear miles de empleos nuevos y bien remunerados en Puerto Rico, incluso para los jóvenes. También comenta en este discurso que sabe que el futuro económico de Puerto Rico depende de reconstruir y modernizar urgentemente la red energética de la isla. Promete reducir la burocracia y garantizar que los fondos de recuperación de desastres se utilicen de manera rápida y efectiva. Y también promete trabajar con líderes de toda la isla para garantizar que todos los puertorriqueños tengan acceso a electricidad confiable y asequible. En el discurso, Harris también menciona que nunca va a olvidar lo que hizo Trump a Puerto Rico cuando necesitaban un líder solidario e incompetente, como trató de abandonar la isla y bloquearles ayuda después de los huracanes, afirmando que los puertorriqueños merecen algo mejor y no alguien que nada más ofrezca toallas de papel e insultos. Esta no es la primera vez que Bad Bunny critica el gobierno actual de Puerto Rico. El 19 de septiembre, Bad Bunny lanzó una canción llamada Una Velita, en la que reflexiona sobre las devastadoras consecuencias del huracán María. Y también en 2022 lanzó un video estilo documental llamado El Apagón, de su disco Un Verano Sin Ti, que dura casi 23 minutos y es un cortometraje en el que se critica al gobierno local por su inacción en abordar los apagones, también la gentrificación y otros problemas que afectan a los puertorriqueños. Nosotros somos Antena Global, un grupo de universitarios lasallistas listos para presentar nuestro podcast. ¿Y para qué? Dedicado a la experiencia estudiantil, brindando consejos a voces de expertos. Hemos terminado.